Hoy te hablaré sobre algunos castillos embrujados del mundo, así como de las leyendas que se cuentan sobre ellos. Existe una leyenda al norte de Praga, en el siglo IX, donde había un asentamiento sobre una gran roca. Sin saber bien los motivos, se abrió, dejando paso a una serie de espíritus salidos del Averno, que hicieron que la gente huyera de ese lugar. Al parecer no fue suficiente para retener a tales criaturas en el agujero del castillo de Houska, que a diferencia de otras edificaciones de la época, no cumplieron la función de este castillo, excepto para esta posible contención de espíritus. Muchos animales y personas evitaron esta zona. Otra nos cuenta sobre el fantasma de Azzurrina. En el año 1370, en el castillo de Montebello, en Italia, nació una niña de tal palidez que la hacía parecer fantasma, llamada Gwendolina. Con la intención de disimular su albinismo, su madre le tiñó el cabello con hierbas dándole una tonalidad azul, con lo que le llamaron Azzurrina. Por orden de su padre, Uguccione de Montebello, los guardias vigilaban a la niña para que nunca abandonara el castillo. Así lo cumplió, porque el 21 de junio de 1375, Azzurrina desapareció en una parte del sótano, que cumplía la función de congelador, al tratar de recuperar la pelota con la que estaba jugando. Solo se escuchó el grito de ella. Se cree que el propio Uguccione la mató, avergonzado por esta condición albina de su hija. Desde entonces, cada 21 de junio, en el solsticio de verano, cada 5 años, se escuchan ahí gritos, risas y palabras de la propia Azzurrina, y así lo han recogido los investigadores que acudieron al castillo desde que se ha abierto al público en 1989. En Japón, uno de los 3 castillos más conocidos, el de Himeji, en la prefectura de Hyōgo, es una belleza arquitectónica del siglo XIV, que ha servido como escenario de infinidad de películas y series de televisión. Además, también ha servido de alojamiento a un popular fantasma del periodo Edo, que comprende desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868 en Okiku. Okiku era una sirvienta que rompió accidentalmente un plato de porcelana perteneciente a un juego de 10. Su amo, llamado Aoyama Shusen, se enteró y la golpeó varias veces, cortándole un dedo por cada día que pasaba. Consiguiendo liberarse, Okiku escapó para lanzarse a un pozo. Cuentan que su fantasma aparece cada noche para contar los platos sobrantes hasta llegar al número 9, que es cuando llora y grita, regresando al pozo en el que murió. Lo curioso es que la leyenda transcurre en Tokio, no en Himeji. Otra leyenda menciona que yokai, un espíritu sobrenatural, habita en la torre principal del castillo y que fue expulsado mediante el uso de luz por el guerrero Miyamoto Musashi en el siglo XVII. En otra leyenda nos cuentan que el político y empresario William Larnach ordenó la construcción de un gran salón de baile en la mansión en la que residía como regalo de cumpleaños para su hija Kate, cuando cumpliría los 24. Otros dicen que los 26. La joven jamás llegó a disfrutarlo. Tras morir de tifus, su fantasma merodea este castillo de Larnach. Este edificio el cuarto del siglo XIX, situado en la colina de Dundee, en Nueva Zelanda, solo trajo desgracias a sus dueños, que decidieron suicidarse en 1898. Ahora es el Parlamento. En Gran Bretaña, el récord de tener el mayor número de castillos embrujados del mundo debe elegirse como el que más, el de Shillingham,
que funcionó en sus orígenes en el siglo XII como monasterio, hasta que Eduardo I combatió las tropas escocesas. De esta época se menciona que los calabozos se llenaron de presos que eran torturados hasta la muerte por un antiguo soldado llamado John Sage o Dragfoot. Su fantasma, como el de sus víctimas, invaden esa parte del castillo. Aunque dicen que no se trata más de una invención de turistas, que el torturador nunca insistió en las mazmorras y que nunca fueron empleadas para esa función. En la conocida habitación rosa también vaga un ente, el chico azul, que se presenta como un orbe de esta luminiscencia azul. Da quejidos y llantos y desaparece tras unas obras a principios del siglo XX. Al descubrir en el interior un esqueleto humano con jirones de ropa azul, también hay quienes relatan que en realidad fueron dos espíritus, un joven y un niño. Otro espectro conocido es el de Lady Mary Berkeley, esposa de Lord Grey de Wark Gillingham, y que falleció en 1729, abandonada por al serle infiel. Con la hermana de Mary, Enriqueta, quedó errando en los pasillos junto a su hijo, esperando a que Grey regresara. Un escalofrío y el sonido de la seda de sus prendas es lo que deja a su paso hoy en día a los que lo cruzan. En la despensa habita la dama blanca, el espíritu de una joven que pide agua desesperadamente y que pudo ser víctima de él. Además de otras presencias, algunas muy malas en el castillo, la condesa Leonora de Tankerville tuvo una experiencia ligada a los espíritus del castillo durante sus sueños, en el que un joven le acompañaba del camino de Gillingham y le decía: «He venido a pasear contigo hasta que mi hermano George esté listo». El tal George no era otro que el conde de Tankerville, al que conoció poco tiempo después y con el que se casó. El joven de su sueño era realmente el hermano del conde, quien había muerto un par de años antes de servicio en Afganistán. Al instalarse en Gillingham tuvo fuertes experiencias paranormales con los residentes fallecidos hace años. El hogar de la dama gris, Brooke McKee y Holly Hampshire, dos primas de 12 años, en un viaje familiar al Palacio de Hampton Court en Richmond, perteneciente al rey Enrique VIII, deciden hacerse una fotografía en uno de los salones con su teléfono. Al llegar a casa se percatan que en la imagen aparece detrás de ella una de las niñas, una figura alta con prendas antiguas. Se trata de uno de los fantasmas más populares del lugar, la dama gris. Tras se encontraría Dame Sybil Penn, sirvienta y enfermera de dos de los hijos de Enrique VIII, Eduardo e Isabel, contrayendo de esta víctima viruela y falleciendo en 1562. Catherine Howard, quinta esposa de Enrique VIII, también ronda por Hampton Court, a pesar de morir decapitada en la Torre de Londres, acusada de adulterio por su esposo. Fue encerrada por en una habitación del palacio, a la espera de ser ejecutada, pero consiguió escapar con la intención de pedirle clemencia. Fue apresada en el pasillo, donde aparece muchas veces con gritos y marcas de sangre en el suelo. La reina Isabel envió un grupo de investigadores en 2001 para que estudiara el fenómeno. Las apariciones infantiles también son frecuentes, en especial en la cámara privada de la reina. Todos visten con prendas de la época Tudor, así como la de Jane Seymour, madre de Eduardo, que falleció durante el parto. Merodea por las instalaciones con una vela encendida. Durante 3 noches consecutivas de 2003, un espectro llamó la atención del personal de seguridad cerca de Clock Court. Al abrir y cerrar una puerta de emergencia, grabado por las cámaras de videovigilancia, se le bautizó como Selector, por su rostro cadavérico vestido de la época de Enrique VIII. El fantasma de Enrique VIII, según la residencia oficial de la monarquía británica, en el castillo de Windsor continúa siendo de fantasmas pertenecientes a la realeza,
como el caso de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, que murió decapitada por ejecución y orden de este, y a la que se le ha visto en el claustro de Dean, unas veces llorando, otras observando por la ventana. La hija de ambos, la reina Isabel I, frecuenta la biblioteca, que se utilizaba habitualmente en vida, vestida de negro, con velo que le cubre el rostro. Un antiguo inquilino, el rey Jorge III, apodado el Loco, tuvo conversaciones con este espectro en la estancia. Otro miembro de la realeza es el decapitado Carlos I de Inglaterra. El cuerpo conserva la cabeza. No sería tan extraño, pues Oliver Cromwell, uno de los que lideraron la rebelión contra el rey, permitió que cosieran la cabeza al cadáver, cosa que no había ocurrido nunca con anterioridad. Sin embargo, el más aterrador es el fantasma de Enrique VIII, quien pagó por sus excesos y obesidad con severos problemas de salud, como ulceraciones en las piernas. Tal vez ahí se le haya visto, arrastrándose por los pasillos y gritando de dolor. La dama blanca y la dama azul, Lady Margaret Pomeroy, era una joven de gran belleza, que por culpa de los celos que sentía hacia su hermana Eleanor, fue encerrada en la mazmorra para que el hambre, la sed y la enfermedad acabaran con su vida. Su fantasma, conocido como Dama Blanca, frecuenta los calabozos del castillo de Berry Pomeroy, en el condado británico de Devon, y llega a interactuar con aquellos con los que se cruza desde 1987, el año en que fue vista por primera vez. Otro fantasma es Auguir de Muerte, la Dama Azul, que puede aparecerse en cualquier parte del castillo, en los jardines o en cualquier lugar. Se trata de una doncella que fue violada por su padre, asesinada por él junto al bebé que tuvo. Y otra versión relata que fue ella la que mató al bebé y después se suicidó. Dinamarca se ostenta como uno de los castillos con más fantasmas del mundo, el de Dragsholm, en la isla de Shetland, construido en 1215, y aloja más de 100 fantasmas, en especial desde que se convirtió en prisión para nobles y eclesiastas, que se rebelan contra la corona en 1536 y 1664. Como en otras edificaciones embrujadas con incontables aparecidos, aquí son 3 los más destacados. El conde Bothwell, James Hepburn, segundo esposo de la reina María de Escocia, y que pasó los últimos 10 años de su vida encadenado a un pilar de las mazmorras, falleciendo en abril de 1578. Recorre el patio del castillo en un carruaje espectral. El segundo, una sirvienta que continúa haciendo sus labores en los salones. Y el tercero es una dama de blanco, quien se enamoró de un sirviente y fue encerrada por su padre. Ella merodea con un lamento eterno, aunque un cadáver que pudo ser el suyo fue encontrado en 1900 durante unas obras. En el castillo del Dalhuisemkopken fue construido por el clan Ramsay en 1247 como buen castillo escocés, y está habitado por varios fantasmas, como el de Petra, una perra que murió en las torres sobre 1980, o el del sirviente que arregla las mesas de uno de los múltiples salones. Pero el más conocido es el de Lady Catherine, hija de ambos del castillo, que fue encarcelada por culpa de un amor prohibido y murió de hambre tras un año de encierro. Desde que el castillo se convirtió en hotel en 1972, muchos de los invitados que acuden a las bodas ahí la han visto. Es una mujer de gris. En más de una vez se cuela en las fotografías del banquete. Una invitada muy especial en el castillo de Ressel fue apresada durante 4 años, a la que se le considera la bruja ejecutada en Europa, acusada de practicar magia negra y provocar un gran incendio en la ciudad en el año 1806.
Bárbara Stunk fue encarcelada en las mazmorras del castillo de Ressel. En el año 1807, durante los años que estuvo cautiva, fue torturada y violada en múltiples ocasiones por guardas y presos, dando a luz varios niños. En 1811 fue quemada en la hoguera, aunque cuenta que el verdugo que la estranguló antes de prenderle fuego fue quien lo hizo. Desde entonces, el espectro merodea furibunda por los sótanos del castillo junto al llanto de sus bebés. Existe el castillo de las brujas, recordado por la persecución de ellas. El de Mursham, construcción del siglo XII, en pleno bosque austriaco. Fue centro de encarcelamiento y tortura de las pruebas de las brujas de Salzburgo en 1675 y 1690, calculándose alrededor de 10,000. Poco más de un siglo después, sobre el año 1800, los propietarios del castillo fueron nuevamente juzgados y asesinados, acusados de ser hombres lobo, tras una serie de ataques al ganado de los vecinos y siervos. Desde su conversión en museo, los visitantes y empleados han encontrado pisadas que se forman solas y brumas blanquecinas con neblina. Se escuchan golpes y respiraciones sin origen conocido. El fantasma de la condesa guerrera, entre Koblenz y Treveris en Alemania, se oculta en una colina del castillo, el de Eltz, erigido en el siglo XII, y que, a diferencia de otros edificios de estas características, 33 generaciones más tarde, continúa perteneciendo a la familia original. No son muchas las zonas del castillo abiertas para ser visitadas, pero es curioso encontrar que una de las habitaciones más embrujadas sí lo está. Perteneció a la condesa de Agnes, cuyo espíritu deambula por las instalaciones, y pereció defendiendo el castillo de un indeseable pretendiente. La coraza y el hacha con la que combatió permanecen en la estancia, así como su cama original. Antes de convertirse en el castillo de Kep en Newcastle desde el siglo II al V, los romanos establecieron una fortaleza portuaria para proteger el puente del río Tay. 3 siglos más tarde, a partir del siglo VIII, la zona sirvió como cementerio cristiano hasta el año 1080, donde se construyó el primer castillo en el mandato de Guillermo el Conquistador. El castillo hoy se conoce por obra de Henry II en 1168. Quienes lo han visitado hablan de cantos de monjes en la cámara de la reina, neblina inexplicable, sombras, orbes en fotografías, filmaciones, donde se dejan ver espectros, pero en especial del agradable aroma a flores en las escaleras. Según informes, una florista cumplió condena en el castillo por una deuda, quien murió de una paliza de otros presos, quienes la violaron. También otro espectro y fantasmas son los que merodean el castillo, siendo hostil con las visitas a quienes golpea, araña y embruja, ya que no les gusta que vaya nadie al castillo. En la llamada Sala Verde del castillo de Fraser, en Kent, Escocia, construido en 1575 y 1636, fue brutalmente asesinada una princesa. El cuerpo fue arrastrado, dejó un rastro de sangre en un tramo de las escaleras, que no se logró limpiar, aún probando todos los métodos. Esta perdura bajo los tablones de madera que se colocaron para revestir los peldaños. El fantasma de esta dama también pasea por estas como recuerdo de lo ocurrido. Museo de grandes obras de El Greco, Goya, Rubens, Rafael y Fragonard. El idílico castillo de Beauregard, al noreste de Dinamarca. En Dronninglund,
tiene un origen sangriento. Edificación renacentista de ladrillo rojo y cercada por un foso de agua, adquirida por Ingeborg Seppel en 1578. Se le acusa de que su crueldad era equiparable a su poder, y una muestra fue ahogar al arquitecto del castillo en el pozo, para que no pudiera construir otro igual. Otra fue la creación de Boegard, de la mazmorra de Rosendotten, en donde no existen respiraderos ni luz, y es tan angosta que un hombre no puede estar de pie ni estirarse. Como los otros fantasmas femeninos de Ingeborg, aparece vestida de blanco al caer el día. Construido en la boca de la cueva de un acantilado a 123 metros de altura, el castillo de Prehama, cerca de Podsona, Eslovenia, sufrió el asedio infructuoso durante 1 año y 1 día por el ejército del emperador austriaco Federico III en Habsburgo en el siglo XV. El ataque era contra el barón Erasem Lueger, quien había asesinado a un pariente por venganza de decapitar a un amigo. Lueger podría abandonar el castillo a través de unos túneles secretos y obtener provisiones, cosa que el teniente Trieste Gaspare Rappard desconocía, pero un sirviente lo traicionó por dinero, mostrando por dónde se ocultaba, y así fue asesinado. Enterrado en el castillo el espectro Erasem se ve en ese punto. También se cuenta que la cueva es un lugar de concentración de almas que afectan al castillo con bruscos descensos de temperatura y travesuras en la cocina, donde hay movimientos de cubiertos y platos. El imponente castillo de Edimburgo, levantado sobre una roca de origen volcánico, en casi sus 1000 años de existencia, cumplió fines militares, cosa que ha hecho que decenas de presos allí encarcelados sigan apareciendo siglos después, como franceses apresados en la guerra de los años de los prisioneros coloniales. 2 fantasmas destacados de la guerra, aunque anónimos, son el de un gaitero y el de un baterista sin cabeza, que continúan con su música aún cuando la batalla cesó siglos atrás. El último visto por primera vez en 1650. Si en Cape Town se menciona un perro negro, se hace el amago de atacar. En el emplazamiento escocés hay uno más amigable por el cementerio destinado para estos animales. También, como en otros castillos, la brujería hizo mella. En este caso, Janet Douglas, Lady Glamis, fue condenada y quemada en la explanada del castillo de Edimburgo el 17 de julio de 1537. Este fantasma se aparece a su vez en Angus, precisamente su hogar, el castillo de Glamis. ¿Y tú, has visitado alguno de los castillos embrujados del mundo? Existen muchos más. Espero sea de interés para ti. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú te encuentres.